Te despiertas todos los días y las primeras palabras que salen de tu boca determinan si serás un guerrero o una víctima, si conquistarás o te rendirás, si desarrollarás fuerza o alimentarás la debilidad. Y la mayoría de la gente desperdicia este momento crítico quejándose de la alarma, maldiciendo el lunes, declarando que están cansados incluso antes de que comience el día. Pero hay un grupo extremadamente pequeño que entiende algo que Theodore Roosevelt descubrió hace más de 100 años, que las palabras que te dices a ti mismo no son solo sonidos vacíos. Son órdenes directas a tu cerebro. Son órdenes que tu mente ejecutará con precisión militar. Son declaraciones de guerra o tratados de paz con tu propia mediocridad. Y hoy te voy a mostrar exactamente por qué 4 palabras específicas pronunciadas en el momento exacto de despertar pueden ser la diferencia entre que construyas la vida que deseas o sigas siendo prisionero de la vida que tienes, entre que te conviertas en una persona de acción imparable o quedes siendo esclavo de dudas paralizantes. Pero antes de que pienses que esto es solo otro truco motivacional barato, déjame preguntarte algo que expondrá la brutal verdad sobre ti. ¿Cuándo fue la última vez que realmente creíste que podías hacer algo difícil antes de intentarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tu diálogo interno fue de absoluta certeza en lugar de duda disfrazada de realismo? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste la guerra total a una limitación autoimpuesta en lugar de negociar términos de cómoda rendición con ella? El lenguaje interno destructivo que se repite todos los días, por las palabras que te dices a ti mismo al despertar, por las frases que usas para describir tus capacidades, por las declaraciones que haces sobre tu propio potencial. Y estas palabras no son inofensivas, no son solo pensamientos pasajeros, son ladrillos en la prisión que estás construyendo a tu alrededor, o son herramientas en la demolición de esa misma prisión. Theodore Roosevelt era un niño físicamente destrozado. Los médicos le dijeron a sus padres que el niño tenía un corazón débil y debía evitar cualquier actividad vigorosa por el resto de su vida. Dijeron que probablemente no viviría hasta los 20 años si intentaba hacer ejercicio intenso. Dijeron que aceptar la limitación era la única opción sensata. Pero a la edad de 12 años, Roosevelt tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino que demostraría un principio fundamental sobre la naturaleza humana. Miró en el espejo su cuerpo débil y dijo palabras que la mayoría nunca tendría el coraje de decir. Declaró que podría construir fuerza donde había debilidad, que podía transformar la limitación en habilidad, que haría que lo imposible sucediera a través de acciones brutales y consistentes. Y no lo dijo una vez, en un momento de inspiración temporal. Lo dijo todos los días, cada mañana, cada vez que sus pulmones ardían y su cuerpo gritaba para parar durante el entrenamiento, reforzó con un lenguaje absoluto y no negociable que podía hacerlo. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la afirmación. No es un pensamiento positivo vacío. No es fingir. Esa realidad difícil no existe. No es negar obstáculos reales. Es declarar la guerra a la versión tuya que acepta la derrota antes de luchar. Es una orden directa a tu cerebro para que dejes de buscar razones para fallar y comiences a construir caminos para ganar. Es una elección consciente de un lenguaje interno que construye, en lugar de un lenguaje que destruye. Roosevelt se transformó del niño que los médicos decían que moriría joven en uno de los hombres más físicamente resistentes y mentalmente fuertes en la historia de Estados Unidos, no a través de una genética mágica, no a través de la perfección, condiciones, pero a través de la brutal repetición diaria de un lenguaje de certeza combinado con una acción implacable, demostró que las palabras que te dices a ti mismo todos los días literalmente reconstruyen tu identidad, reconfiguran tus creencias sobre lo que es posible, reprograman tu cerebro para ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos.
Y antes de que descartes esto como autoayuda superficial, déjame ser absolutamente claro sobre lo que esto no es. No se trata de repetir afirmaciones mientras continúas con las mismas acciones débiles. No se trata de hablar bien mientras vives mediocre. No se trata de decir puedo mientras demuestras cada día que no lo harás. Porque aquí es cierto que la cultura motivacional no quiere que sepas. La afirmación sin acción es una mentira. La declaración sin ejecución es una fantasía. Las palabras sin trabajo son una traición a ti mismo. La mayoría de las personas escuchan sobre las afirmaciones y piensan que pueden. Solo di que soy fuerte mientras me quedo acostado en la cama. ¿Quién puede decir que puedo hacerlo mientras me rindo ante la primera dificultad? ¿Quién puede decir que puedo hacerlo mientras colecciono excusas sofisticadas? Y luego, cuando nada. Pero concluyen que las afirmaciones no funcionan. Pero el problema nunca fue la técnica. El problema siempre fue la ejecución cobarde e inconsistente de la misma. Roosevelt no solo dijo que podía ganar fuerza, levantaba pesas hasta que sus músculos se desgarraban. No solo decía que podía superar el asma, corría hasta que sus pulmones ardían como fuego. No solo declaraba capacidad, demostraba mediante acciones brutales que esa declaración era cierta. Y ahí es donde radica la diferencia entre afirmación que transforma y afirmación que engaños, entre el lenguaje interno que construye guerrero y el lenguaje que mantiene prisionero, ocurre una verdadera transformación. Cuando combinas una declaración absoluta con una acción implacable, cuando dices que puedo y luego lo hago inmediatamente, cuando declaras que puedo y luego mueves tu cuerpo, incluso cuando tu mente grita para que te detengas, es en esta intersección de palabra y acción donde se forja el carácter. Es en este punto de encuentro entre declaración y ejecución donde nace la verdadera fuerza. Así que esto es lo que voy a hacer. Te mostraré exactamente cómo usar 4 palabras específicas cada mañana. No como un mantra vacío, sino como una declaración de guerra. No como pensamiento positivo, sino como militar. Mandar, no como esperanza pasiva, sino como compromiso activo. Y será incómodo porque exponer cada mentira que te digas a ti mismo va a ser brutal, porque eliminará cada excusa sofisticada que uses para justificar la inacción. Pero si lo aplicas con total honestidad, si realmente usas estas palabras como Roosevelt usó el lenguaje de certeza, construirás algo que nada te podrá quitar, una base interna de fuerza que te sostenga cuando todo lo externo se desmorone, y ser parte de este ejército de personas que eligen el lenguaje de la guerra sobre el lenguaje de la guerra. Ríndete. Suscríbete a este canal ahora, porque los próximos videos profundizarán aún más en cómo construir una mente inquebrantable a través de principios brutales que funcionan cuando muere la motivación. Y solo quiero gente seria aquí. Gente dispuesta a convertir las palabras en acciones, las declaraciones en resultados, las declaraciones en realidad lograda. Aquí tienes la primera verdad brutal que te dolerá, pero que te liberará. Tu diálogo interno actual te está destruyendo lentamente, y ni siquiera te das cuenta porque estás tan acostumbrado que parece normal. Duele aceptarlo porque significa que has sido tu propio enemigo más efectivo. Porque admitir que el lenguaje que usas contigo mismo es destructivo significa asumir toda la responsabilidad del estado actual de tu vida. Porque es mucho más cómodo culpar a la economía, culpar al jefe, culpar a la genética que mirarte al espejo y reconocer eso. Te pasas todo el día diciéndote que no puedes, que no puedes, puedes, que no eres capaz, que no tienes lo que necesitas, que no estás preparado, que es demasiado difícil, que es demasiado tarde, que es demasiado pronto, que es demasiado arriesgado. ¿Cuántas veces hoy te has dicho a ti mismo que no puedes hacer algo antes incluso de intentarlo?
¿Cuántas oportunidades mataste al nacer con la simple frase «no puedo hacerlo»? ¿Cuántos sueños has enterrado con una declaración casual de que esto es imposible para mí? Lo ves todas las mañanas cuando suena tu alarma, y lo primero que genera tu cerebro es «no puedo levantarme ahora mismo». Lo ves cuando miras una tarea difícil, y tu mente inmediatamente te dice «no puedo hacerlo». Lo ves cuando consideras necesario el cambio, y tu voz interior declara «no puedo cambiar quién soy». Y cada vez que permites esas palabras sin desafiarlas, cada vez que aceptas este lenguaje de limitación como una verdad absoluta, en lugar de una opinión cuestionable, estás votando por la versión débil de ti mismo. Estás reforzando la discapacidad, identidad. Estás entrenando tu cerebro para buscar confirmación de que no puedes, en lugar de evidencia de que puedes hacerlo. Y se acumula día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que miras una vida construida sobre la base de «no puedo» repetido 10,000 veces, hasta que te das cuenta de que has pasado décadas demostrándote a ti mismo que eres incapaz, cuando podrías haber pasado esas mismas décadas demostrando que eres imparable. Y he aquí por qué este lenguaje destructivo es tan difícil de romper. Tu cerebro ha sido programado para protegerte del peligro. Por eso, cada vez que consideras hacer algo desafiante, algo que requiere salir de tu zona de confort, algo que involucra riesgo de fracaso, tu mente inmediatamente activa el sistema de alarma y genera un lenguaje de limitación para mantenerte a salvo. Te dice «no puedo» como si fuera un hecho científico, cuando en realidad es solo miedo disfrazado de realismo. Te convence de que «no puedo» es una evaluación objetiva de tus capacidades, cuando en realidad es solo resistencia al malestar. Te hace creer que declarar limitación es ser honesto, cuando en realidad es ser cobarde. Y estas palabras son insidiosas, son sofisticadas, son convincentes. No dices simplemente «tengo miedo, así que no lo intentaré». Dices que no soy el tipo de persona que hace eso. No admito que estoy huyendo de dificultad, pero declara que no tienes las habilidades necesarias. No reconoce la cobardía, pero afirma que estás siendo realista sobre las limitaciones, y que tu cerebro es un maestro absoluto en crear narrativas que transforman la debilidad en sabiduría, que hacen que la inacción parezca una decisión inteligente, que convierten la evasión en prudencia. Hasta que realmente crees que cuando dices «no puedo», estás siendo racional y objetivo, cuando en realidad estás siendo prisionero de un miedo no confrontado y de una limitación autoimpuesta. Estás usando el lenguaje como esposas que atan a la versión pequeña de ti mismo, como cadenas que te atan. Te impide intentarlo, como un candado que cierra la puerta a tu propio potencial. Hay dos tipos de personas cuando se trata de lenguaje interno. Personas débiles que usan las palabras como excusas, que declaran «no puedo» antes de intentarlo, porque es más fácil aceptar una derrota temprana que arriesgarse a fracasar al intentarlo. Que dicen «no puedo» como si eso los liberara de la responsabilidad de hacer un esfuerzo real. Se pasan toda su vida usando el lenguaje de la limitación como escudo contra el desafío, como protección contra la posibilidad de fallar, como justificación para quedarse exactamente donde están sin nunca crecer. Realmente creen que están siendo honestos sobre sus capacidades cuando en realidad se están siendo cobardes con sus posibilidades, y terminan sus vidas con toda una biblioteca de declaraciones de incapacidad, con un expediente completo de todo lo que dijeron que no podían hacer, con un registro detallado de cada vez que usaron las palabras para construir una prisión en lugar de un puente. Y luego hay personas fuertes que usan el lenguaje como herramienta de construcción, que declaran «no puedo» porque ya saben, sino porque están comprometidas a descubrirlo, que dicen «no puedo» porque se sienten seguras, sino porque eligen la acción antes que la duda. Entienden que las palabras no son solo
no son descripciones de la realidad actual, sino que son órdenes para crear la realidad futura. Que cuando dices puedo, no estás haciendo una predicción, estás asumiendo un compromiso. Que cuando dices puedo, no estás expresando certeza, estás eligiendo determinación. Usan un lenguaje interno, como el que usó Roosevelt, como una declaración de guerra contra la limitación, como una orden militar no negociable, como una orden que el cerebro ejecutará sin importar cuánta resistencia aparezca. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes no sienten dudas, no es que tengan confianza en sí mismos que los débiles no tienen, no es que fueron bendecidos con una genética de positividad, es que tomaron la decisión consciente de que controlarán el lenguaje interno en lugar de ser controlados por él, que usarán las palabras para construir en lugar de destruir, que declararán capacidad incluso cuando el sentimiento sea de incapacidad. Theodore Roosevelt, a la edad de 12 años, no se sentía fuerte cuando comenzó a entrenar. No se sintió capaz cuando sus pulmones casi dejaron de funcionar durante el ejercicio. No se sintió seguro cuando los médicos le dijeron que moriría si continuaba, pero declaró cada día: puedo construir este cuerpo, puedo superar esta debilidad. Y repitió esas palabras no como una declaración vacía, sino como un compromiso absoluto seguido de una acción brutal. Y el resultado fue una transformación completa de su identidad. De un niño que todos decían que no podía hacer a un hombre, que demostró que podía. Hazlo. Así que esto es lo que haces. No intentes hacer, no consideres hacer. Haz, mañana por la mañana cuando te despiertes, antes de revisar tu celular, antes de mirar las noticias, antes de permitir que el mundo exterior invada tu mente. Te sentarás en la cama y declararás en voz alta con absoluta convicción 4 palabras específicas. Yo puedo, yo puedo. Repetirás estas palabras 10 veces seguidas, mirándote al espejo si es posible. Y no hablarás como un robot, repitiendo mantras sin sentido. Declararás como un general dando órdenes a tropas. Declararás como guerrero declarando intención de batalla. Pronunciarás cada palabra con todo el peso del compromiso que estás asumiendo contigo mismo. Yo. Estás asumiendo toda la responsabilidad. Yo puedo. Estás declarando capacidad. Yo. Estás reafirmando agencia personal. Contigo. Te estás comprometiendo a la ejecución. Y te dolerá, porque una parte de ti gritará que esto es ridículo. Te generará vergüenza porque la cultura te ha enseñado que declarar capacidad es arrogancia. Creará resistencia, porque es mucho más cómodo seguir usando lenguaje de limitación como excusa. Esto es absolutamente normal y esperado. No significa que lo estés haciendo mal. Significa que estás enfrentando años de condicionamiento destructivo. Cuando la voz interior dice que esto es estúpido, sigues declarando por qué estás eligiendo la construcción en lugar de la destrucción. Cuando sientes la necesidad de saltarte este ritual, lo haces especialmente porque estás entrenando la disciplina de actuar en contra de tu voluntad. Cuando surge la duda sobre si te funciona. ¿Recuerdas que Roosevelt usó exactamente este principio para transformar lo imposible en realidad? Cada vez que declaras «yo puedo», estás reprogramando tu cerebro para buscar posibilidades en lugar de limitaciones. Cada vez que dices «yo puedo», estás ordenando a tu mente a construir caminos en lugar de barreras. Esto no se trata de sentirte bien momentáneamente. Se trata de reconstruir la identidad de manera sistemática. Se trata de transformar el lenguaje interno de prisión en lenguaje de liberación. Es una guerra diaria contra la versión de ti que acepta la debilidad. Y tú acabas de disparar el primer tiro declarando que tú puedes y que puedes lograrlo sin importar lo que digan los sentimientos temporales. Y esto me lleva al siguiente principio que es aún más difícil de aceptar, pero absolutamente esencial para una transformación real. La declaración sin acción es una traición a ti mismo
y genera cinismo en lugar de fuerza. Duele escuchar esto porque probablemente has probado afirmaciones antes y no funcionó, porque ya declaraste que ibas a cambiar y no lo hiciste, porque ya te prometiste que esta vez sería diferente, y fue exactamente lo mismo. Y cada vez que dices palabras de habilidad, pero actúas débilmente, no lo eres. Perder el tiempo. Estás destruyendo activamente tu propia credibilidad interna. Le estás enseñando a tu cerebro que tus declaraciones son mentiras. Estás entrenando tu mente para no creer nada de lo que dices porque has demostrado una y otra vez que las palabras y las acciones no están alineadas. ¿Cuántas veces has dicho empiezo el lunes y no ha empezado? ¿Cuántas promesas te hiciste en la emoción de un momento inspirador que se evaporó en 72 horas? ¿Cuántas declaraciones de «yo puedo» has proclamado sin siquiera llevar a cabo acciones que demuestren que puedes hacerlo? Lo ves cada vez que declaras que te levantarás temprano mañana, pero presionas el botón de repetición 7 veces. Lo ves cuando dices que entrenarás hoy, pero encuentras una excusa sofisticada para omitirlo. Lo ves cuando dices que puedes hacer algo difícil, pero eliges una tarea fácil en la primera oportunidad. Y cada vez que las palabras y las acciones no coinciden, cada vez que la declaración y la ejecución divergen, cada vez que hablas fuerte pero actúas débilmente, estás cavando una brecha más profunda entre quién dices ser y quién eres realmente. Estás construyendo un muro más alto entre la capacidad declarada y la realidad vivida, y se acumula hasta que ya no puedes creer nada de lo que sale de tu propia boca, hasta que tus propias declaraciones te suenan vacías, incluso a ti, hasta que el cinismo total reemplaza cualquier posibilidad de transformación genuina. Y he aquí por qué este patrón de declaración sin ejecución es tan destructivo y tan difícil de romper. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, te refuerzas la identidad de persona no confiable. Demuestras que tus palabras no tienen peso, que tus compromisos no tienen valor, que tus declaraciones son solo ruido sin sustancia. Y tu cerebro rápidamente aprende que puede ignorar por completo lo que dices, porque la historia muestra que la acción nunca seguirá a la declaración. Así que la próxima vez que intentes afirmar «yo puedo», tu propia mente se reirá cínicamente y dirá «no, no puedes», porque has demostrado 10,000 veces que cuando lo dices, nada cambia, permaneces exactamente igual. Y esa voz del cinismo interno no es un enemigo externo. Eres tú mismo habiendo aprendido a través de una repetición brutal que tus declaraciones son cuentos de hadas que cuentas antes de acostarte, pero que se evaporan al amanecer. Es la consecuencia natural y lógica de años de declarar capacidad mientras demuestras incapacidad, de afirmar tu fuerza eligiendo la debilidad, de proclamar que puedes hacerlo demostrando que te rindes. Y tu cerebro está siendo perfectamente racional al no creer más en ti, porque has destruido tu propia credibilidad a través de 1000 promesas incumplidas, a través de cientos de lunes que iban a ser diferentes, pero fueron iguales, a través de innumerables declaraciones de transformación seguidas de cero transformación real. Convertiste tus propias afirmaciones en una broma interna que solo tú escuchas, en una mentira que repites pero no crees, en una fantasía que visitas momentáneamente antes de regresar a la realidad habitual. Hay 2 tipos de personas en la relación entre palabra y acción. Personas débiles que ven las declaraciones como un sustituto de la ejecución, que piensan que hablar de hacer es casi tan bueno como hacer, que creen que declarar la intención es la mitad del camino cuando en realidad ni siquiera es el comienzo del camino. Hablan constantemente de lo que van a hacer, de quiénes van a ser, de los cambios que van a implementar, pero cuando llega el momento de ejecutar, tienen 1000 razones sofisticadas para posponer, modificar, rendirse en silencio. Mientras siguen hablando en voz alta,
Viven en un mundo de declaraciones no ejecutadas, de afirmaciones no comprobadas, de compromisos no cumplidos, y con el tiempo, ellos mismos dejan de creer todo lo que dicen porque aprendieron, pero que sus palabras son vacías, que sus promesas son temporales, que sus declaraciones son fantasías sin fundamento, y terminan vidas enteras como personas que hablaron mucho e hicieron poco, que declararon grandeza, pero vivieron la mediocridad, que afirmaron capacidad, pero demostraron solo una habilidad excepcional para engañarse a sí mismos. Y luego, hay personas fuertes que tratan la declaración como un contrato sagrado consigo mismos, que entienden que cuando dicen «yo puedo», acaban de hacer una promesa que cumplirán sin importar el costo, que cuando dicen «yo puedo», se han comprometido a ejecutar no negociable. Saben que la credibilidad interna se construye a través de una alineación absoluta entre palabra y acción, que la confianza en uno mismo proviene de un historial comprobado de hacer exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, que la verdadera fuerza nace cuando puedes mirarte en el espejo y saber con certeza que cuando tu boca declara habilidad, tu cuerpo demostrará esa habilidad a través de la acción. Usan el lenguaje como lo hizo Roosevelt, no como una vaga esperanza, sino como una orden militar seguida de una ejecución inmediata, no como una afirmación pasiva, sino como una declaración de guerra seguida de una batalla real. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que las personas fuertes sientan más deseos de ejecutar después de declarar. No es que tengan más fuerza de voluntad natural para honrar la palabra. No es que fueron bendecidos con el gen de la integridad. Es que tomaron la decisión consciente de que morirían antes de romper la palabra que se les había dado, que sufrirían cualquier malestar necesario para demostrar que esa declaración era cierta, que harían lo que dijeron que iban a hacer, incluso si eso tenía que arrastrar el cuerpo gritando a lo largo del proceso. Theodore Roosevelt no solo declaró que podía desarrollar fuerza física, sino que inmediatamente iba al gimnasio y levantaba pesas hasta que sus músculos se desgarraban. No solo afirmaba que podía superar limitaciones médicas, sino que corría, boxeaba y entrenaba hasta el punto de colapsar para demostrar que esa afirmación estaba basada en una acción brutal. Construyó credibilidad interna absoluta, porque cada vez que su boca decía «yo puedo», su cuerpo demostraba «yo puedo» a través de una ejecución que no negoció con el dolor. Y el resultado fue una transformación de identidad tan completa que literalmente se convirtió en una persona diferente, no a través de declaraciones vacías, sino a través de una perfecta alineación entre lo que dijo y lo que hizo. Así que, esto es lo que haces inmediatamente después de declarar «yo puedo, puedo». Realizas una acción específica que demuestra que esa declaración tenía sustancia. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, inmediatamente, dentro de los 60 segundos de la declaración que sale de tu boca. Si declaraste «puedo». Puedo en relación con el entrenamiento físico, haces 10 flexiones inmediatamente, incluso si tu cuerpo grita que estás muy cansado. Si afirmaste en relación al trabajo, abres la computadora portátil y trabajas durante 10 minutos de pura ejecución sin distracciones. Si declaraste en relación con cualquier objetivo, tomas una acción concreta, aunque sea pequeña, que te mueva en la dirección de ese objetivo. Y será muy incómodo porque inmediatamente aparecerán resistencias tratando de convencerte de posponer la ejecución. Será brutal porque el cuerpo generará fatiga instantánea. La mente te ofrecerá 1000 razones lógicas para hacerlo más tarde. El ego te sugerirá que ya hiciste la parte difícil que declarabas, así que puedes relajarte ahora. Esto es una prueba, no es un obstáculo. Es una oportunidad para demostrarte a ti mismo que este momento es diferente. Cuando surge el impulso de posponer,
Mueves tu cuerpo en la dirección opuesta porque estás eligiendo la acción sobre la comodidad. Cuando aparece la excusa, la reconoces en voz alta, como una excusa, y no como una razón válida, y la ejecutas de todos modos. Cuando quieres negociar términos más fáciles, recuerdas que estás en guerra con la versión tuya, que siempre negocia y siempre pierde. Cada vez que ejecutas inmediatamente, después de declarar, estás soldando una conexión entre palabra y acción. Estás construyendo un patrón neuronal que cuando tu boca dice «yo puedo», tu cuerpo obedece. Estás entrenando al cerebro para esperar la ejecución tras declaración, en lugar de excusa tras declaración. No se trata de cantidad de acción, sino de tiempo de acción. Se trata de eliminar el espacio entre la intención declarada y el comportamiento ejecutado. Se trata de demostrarte a ti mismo a través de la repetición diaria que eres una persona que hace lo que dices, y cuando haces esto, todos los días durante 30 días seguidos, habrás construido algo que nadie te podrá quitar. Credibilidad interna absoluta, confianza real, basada en evidencia concreta de que tus declaraciones tienen peso, que tus afirmaciones tienen sustancia, que cuando dices yo puedo, puede. El universo entero, incluyéndote a ti, sabe que es verdad, porque lo has demostrado a través de acciones consistentes y brutales. Y ahora quiero saber de ti. Escribe aquí en los comentarios dónde estás viendo este video, de qué ciudad, de qué estado, porque quiero saber dónde estás. Los guerreros que se despertarán mañana y declararán yo puedo, y luego demostrarán mediante acciones inmediatas que la declaración fue fundada. Quiero ver cuántos estados están representados en este ejército de personas que eligieron el lenguaje de la guerra en lugar del lenguaje de la rendición, que decidieron usar las palabras como una herramienta de construcción en lugar de una excusa para la destrucción. Comenten ahora su ubicación, porque esto crea un compromiso público, y los guerreros no hacen promesas en secreto. Aquí está la siguiente verdad que lo desafiará aún más profundamente. La repetición de una declaración sin emoción genera una disciplina más fuerte que una declaración ocasional con entusiasmo. Duele aceptar esto porque ha sido condicionado a creer que necesita sentir inspiración para hacer valer su capacidad. Esa declaración solo tiene poder cuando va acompañada de un sentimiento fuerte. Esa declaración solo funciona si realmente la cree emocionalmente cuando la dice. Pero esta es una mentira peligrosa que lo mantiene atrapado en la montaña rusa de emociones fluctuantes. Porque aquí está la realidad brutal. Sus sentimientos cambian 20 veces al día. Tu motivación se evapora en 72 horas. Tu entusiasmo muere en la primera dificultad real. Así que,